¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectar con La Mirada esta noche con un invitado muy especial que nos honra con su presencia y con un tema que nos interesa a todos, el papel del país de cara al mundo y al revés también. Un invitado de lujo. Sí, señor. Se nos dio. Fue un parto, fue con force. Porque cuando trataba de viaje, se presentaba una crisis, se presentaba una situación. Gracias, don Roberto. Así es, por su agenda en sus viajes. Ya, gracias a Dios, coincidimos en una fecha con usted en el país. Gracias por venir a La Mirada, don Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, el placer es todo nuestro, canciller. Bueno, ciertamente ustedes saben que para nosotros también es de mucho interés que se sientan y se hagan parte de La Mirada y hacerlo a través de las redes sociales, siguiéndonos, compartiendo, comentando, haciendo preguntas incluso para nuestros invitados, porque de esa forma ponemos una mirada colectiva. El país afronta muchos retos y viene haciendo un gran papel defendiendo su soberanía, haciendo un llamado de atención a la comunidad internacional en torno a lo que representa la crisis de Haití, no solo para Haití, sino para nosotros, y esa seguridad en la frontera, con un llamado que ha sido coherente desde el presidente, el propio ministro de Relaciones Exteriores. Y antes de entrar a la conversación sobre este y otros tantísimos temas, permítannos compartir la mirada en contexto. Uno de los temas que ha tenido que plantear ante entidades internacionales el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, es la situación del vecino país Haití, manifestando hace unas semanas que la comunidad internacional y la República Dominicana tendrán que acompañar a Haití por los próximos años en su crisis política y que no existe ni podrá existir una solución dominicana para esa nación. Álvarez reafirmó la defensa de los intereses dominicanos y el rechazo a que República Dominicana cargue sola con la situación política y social haitiana, a la vez que mostró la esperanza de que con amplios consensos, liderazgo político y respaldo internacional, los haitianos puedan construir su país. En muchas oportunidades, el canciller Roberto Álvarez, ante organismos internacionales, ha señalado el poder que han ganado las bandas criminales en Haití, al tiempo que ha sostenido que los haitianos esperan con esperanza la ayuda de la comunidad internacional. República Dominicana formalizó a inicios de mayo ante las Naciones Unidas una contribución de $20 millones para la Fuerza de Supresión de Pandillas, que opera en el país vecino con respaldo del Consejo de Seguridad. El canciller Álvarez ha sido uno de los principales gestores diplomáticos de ese proceso, con reuniones recientes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en esa coherencia de los discursos en foros internacionales, agradecemos al excelentísimo canciller que nos obsequiara con los ejemplares justamente que resumen los discursos en ese sentido, tanto de 2020 a 2024 como el segundo tomo de 2024 a 2026. Señor canciller, desde su experiencia diplomática, también jurídica, y su larga data en este mundo internacional, ¿cuál diría usted que es el mayor desafío del país frente al resto del mundo? Bueno, en primer lugar, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Una aclaratoria en relación a esos dos volúmenes que tú has citado, que incluyen los discursos del presidente de la República, en primer lugar, el discurso del presidente de septiembre del 2021 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el primer discurso después del magnicidio del presidente, el finado presidente Jovenel Moïse de Haití. Se cumplen hoy 5 años del magnicidio. Así un lustro. Y entonces ese discurso del presidente en septiembre del 21 fue muy importante porque fue la primera gran declaración, fuerte declaración del presidente ante la falta de atención a la situación en Haití, que ya se visibilizaba para nosotros, pero no todavía para la comunidad internacional. Además de los discursos del presidente, también de nuestros embajadores en otros organismos y foros internacionales. Don Roberto, entonces, perdón, eso es en relación a la aclaratoria, pero sí, ha hecho una pregunta, el mayor desafío. Bueno, sin lugar a dudas que para nosotros el desafío principal es la situación en Haití.
hasta que no exista una estabilidad en ese vecino país, nosotros no podemos dejar de darle la atención debida, que quiere decir que es una atención diaria a la situación en Haití. Ahora muy pronto va a tener que renovarse el mandato de esa resolución que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas. El año pasado fue creada el 30 de septiembre del 25, pero ese mandato ya se vence ahora el 30 de septiembre de este año. Así que en estos próximos 2 meses y medio hay que tener una nueva labor diplomática para renovar ese mandato. Y hay una reunión en el Consejo de Seguridad ya planificada para el lunes 20 de este mes, en la cual se comienzan a recibir los informes previos de los representantes del secretario general de Naciones Unidas en Haití y del representante de la Fuerza de Supresión de Pandillas también, Jacques Christofides, quien va ambos, y Carlos Ruiz Massieu, una serie de informes en el Consejo de Seguridad, así que son muy importantes y tenemos que seguir dándole esa atención. Ese es el desafío principal para República Dominicana, sin lugar a dudas, sigue siéndolo. Siguiendo con Haití, señor canciller, quienes le conocemos sabemos que usted no es diplomático por ser canciller, usted es diplomático por naturaleza toda su vida, pero por favor déjenme la diplomacia a un lado, si me lo permite, con esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos, con Francia, con Canadá, con los grandes líderes, China, creo que pudiéramos incluirlo ahí también, Inglaterra, con los grandes líderes de la comunidad internacional, que no van directamente en auxilio, no hacen lo suficiente para buscarle una solución como comunidad internacional a ese tema de Haití? Y usted prácticamente y el presidente Abinader han quedado sin garganta, gritando y pidiendo y exigiendo la responsabilidad de la comunidad internacional. Bueno, Víctor, vamos a verlo esto en contexto y vamos a verlo a través de los últimos 20 o 25 años. Yo creo que esta es la misión número 10, 11 o 12 de la comunidad internacional en Haití. Así que no ha sido por falta de atención, en cierto sentido. Tal vez ha habido de parte de la comunidad internacional cierto agotamiento de tener que volver otra vez a Haití. Pero por eso es que nosotros decimos, y repetimos, y aprovecho la oportunidad para decirlo, de que todas las élites haitianas, políticas, religiosas, académicas, empresariales, realmente necesitan unirse en función de un plan nacional y perseverar y continuar apoyando ese plan nacional, porque solo los haitianos pueden resolver su situación. La comunidad internacional puede brindar asistencia, puede estar ahí dando la mano, acompañando, pero no es la responsabilidad de nadie excepto los haitianos resolver la situación interna en su país. Entonces, no es que no ha habido asistencia de parte de la comunidad internacional. De hecho, señalan continuamente los miles de millones de dólares que se han ya gastado en Haití. Entonces, naturalmente también, Víctor, quitándome, como tú dices, que hable claramente, para países que están lejanos de nuestro hemisferio, no tiene la misma prioridad que tiene para nosotros. Claro. Entonces, pedirle, cuando ellos tienen otros conflictos que están ocurriendo cerca de ellos, que le pongan atención a un país lejano, no es que no sea un conflicto que amerita la atención de... No, pero ahí me respondió. Imagínese usted, Trump, ¿qué va a estar más pendiente, de Irán o de Haití? Xi Jinping, ¿qué va a estar más pendiente, de Taiwán o de Haití? Putin, ¿qué va a estar más pendiente, de Ucrania o de Haití? Canciller, el hecho de que justamente esas élites que usted enumeró no se hayan unido, no hayan intervenido, ¿a qué podría deberse? ¿A un desgaste o descreimiento de que podría haber una solución, o a de aprovecharse del caos? Porque hay voces que dicen que más revuelto ganarse de pescadores, ¿no? Lisette, eso es una pregunta un poquito compleja. Sí. Entrar en esas interioridades de la política haitiana no me compete realmente a mí, más allá de hacer ese señalamiento, por supuesto, sí, claro, y enfatizarlo. Hay muchas causas
hay muchas causas, pero llega un momento en el cual uno tiene que mirarse a sí mismo, como nosotros lo hemos hecho. El caso de Haití no es único en el sentido de que no es solo Haití que ha sido ocupado por otras potencias extranjeras. Nosotros lo hemos sido, tanto en siglos pasados, lejanos, como en siglos más cercanos, y nosotros no nos sentimos víctimas de lo ocurrido. Nosotros siempre hemos mirado hacia adelante y hemos dejado el pasado atrás. Y eso es lo que tienen que hacer también en Haití y continuar hacia adelante, tienen todas las posibilidades de hacerlo. No hay motivo alguno por el cual no lo podrían hacer. Pero en cuanto a las causas, te inviten a un sociólogo o a historiadores aquí para... A propósito, don Roberto, cuando usted tiene que comunicarse con el gobierno haitiano, o sea, cuando tiene algún tema de relación Estado a Estado, ¿quién es su interlocutor? ¿Con quién la Cancillería Dominicana mantiene comunicación? Con la Cancillería haitiana, con el canciller de la... Sí, ¿se mantiene la comisión mixta? Claro que sí. Continuamente tenemos una comunicación para todos los temas fluida, urgentes. Mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando para los Juegos Centroamericanos, por ejemplo, que el equipo haitiano. Te doy un ejemplo. Había un equipo de jóvenes, creo que eran de 15 o 16 años, de un torneo en Punta Cana de fútbol hace como 10 días atrás. Así y muchos otros temas. Lo del Consejo de Seguridad, se habla también, tenemos un diálogo fluido. Hablemos de los organismos internacionales. Antes de relacionarlos con nuestro papel en ellos, ¿han ido perdiendo credibilidad a nivel mundial la ONU, la OEA, efectividad en su papel o no? Mira, también esa es una pregunta compleja la respuesta, porque no es de que hoy en día existan más conflictos a nivel internacional que antes. No hemos tenido una guerra mundial en 80 y pico de años. No ha habido los genocidios que hubo en el siglo XX, por ejemplo. Lo que sucede es que hoy en día los conflictos que antes parecían lejanos, remotos y que de los cuales uno nunca se enteraba, hoy por las redes sociales uno sabe lo que está ocurriendo en cualquier rincón del mundo. A los 2 segundos. Eso no ocurría antes. Entonces, todos esos conflictos hoy en día se magnifican en la mente de la gente y es imposible que ningún organismo internacional no tienen, ni las Naciones Unidas ni la OEA, una fuerza armada para poder resolver por su cuenta, ¿no? Por cuenta de Naciones Unidas o de la OEA, conflictos. La comunidad internacional no ha llegado a ese punto internacionalmente de ponerse de acuerdo en ese sentido. Y no veo de que vayamos en ese sentido. Y tampoco creo de que sea hoy en día algo que sea favorable, ¿no? Todavía para las naciones. Así que sí hay muchos conflictos, pero que están magnificados por la facilidad de verlos y llegar a ellos por las redes sociales. Y se le exige a organismos internacionales que no tienen necesariamente las herramientas hoy en día para poder resolverlos, mucho menos la cuestión nuclear. Ciertamente, pero entonces, ¿dónde quedan las garantías del mundo, de los países, por ejemplo, que forman parte de la ONU, que surgió tras esa Segunda Guerra Mundial, un poco para garantizar derechos? Cuando uno ve lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Gaza, por ejemplo, a veces uno se siente impotente. Entonces, ¿de dónde nos asimos para alimentar la esperanza de una armonía cuando hay esos conflictos? Lisette, qué complicado. Sí, bueno, es que tenemos que pensar, y yo te dije ya que Naciones Unidas tiene 80 años, 81 ahora este año. 81. ¿Y qué año de nuestro Señor estamos ahora? En el 2026. 2026, ¿verdad? Sí. Es decir, que la humanidad, y eso es
Realmente tenemos mucho tiempo, la humanidad sobre esta tierra, y pedirle hoy en día a una institución que tiene apenas 81 años que resuelva los conflictos del mundo, todavía nos falta un largo camino, un largo sendero por recorrer para llegar a ese punto. Qué buen diplomático, Dios mío, es que yo lo admiro, qué buen diplomático. Bueno, miren, señores, don Roberto Álvarez, el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de la República Dominicana, nos honra, nos engalana con su visita esta noche aquí en La Mirada. Canciller, ¿cómo el mundo ve a la República Dominicana? Usted como representante, como canciller, cuando usted se presenta, se relaciona con otros cancilleres, con otras autoridades, jefes de Estado, ¿cuál es la imagen que tiene el mundo de la República Dominicana? Yo creo que en los últimos 6 años, desde que el presidente Abinader llegó al poder, se unificaron una serie de factores. Un gobierno que comenzó, en cuanto a su política exterior, a reformar el Ministerio de Relaciones Exteriores y a trazar con profesionales entrenados debidamente una imagen nueva en cuanto a nuestras embajadas y misiones en el exterior y nuestros consulados. Pero a eso se unió también el hecho de que ya República Dominicana venía creciendo de una manera sostenida durante unas 5 o 6 décadas, a un 4 o 5% promedio desde todo ese tiempo, y eso nos ha colocado hoy en día en la mira de la comunidad internacional como un país que goza de una estabilidad envidiable, de un crecimiento económico, y que tenemos múltiples aspectos de los cuales sentirnos orgullosos. Y creo que ese es uno de los aspectos principales del dominicano, de la alegría y el orgullo que sentimos, y lo manifestamos de múltiples maneras, culturalmente, en los deportes, en el baile, etc. Entonces, eso ha llegado a cautivar a tantas personas a través del mundo, y por eso tenemos el turismo que hoy en día, del cual gozamos. 12 millones de visitantes el año pasado, eso es una cifra considerable. Somos el segundo país después de México en el continente, por encima de grandes otros países. Todo eso nos ha ayudado a brindarnos esa imagen a la cual te refieres, y la credibilidad de un presidente como el presidente Abinader, un presidente que es conocido por su respeto a la democracia, respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos. Así que eso son entre otros factores. Canciller, esa cumbre suspendida que iba a celebrarse aquí en Punta Cana en noviembre pasado, al final, ¿cómo dejó a la República Dominicana frente a la comunidad internacional? Bueno, hasta ahora hubo pleno entendimiento en ese sentido. De hecho, ahora en la Asamblea General, sobre los motivos, que no estaban dadas las condiciones para celebrar, por la polarización lamentable que existe entre una serie de países, no solamente en nuestra región, en el mundo entero. Ahora, en la Asamblea General de la OEA, que se celebró en Panamá hace unas 3 semanas atrás, hubo un coloquio con los ex secretarios generales de la OEA. No pudo llegar César Gaviria, el expresidente de Colombia, pero estuvieron presentes Luis Almagro, que fue el último, y José Miguel Insulza, y ahí dijeron claramente ellos, los ex secretarios generales, que entendían plenamente por qué República Dominicana había pospuesto, porque no lo hemos cancelado. Pero no hay nueva fecha. No hay fecha para ello, pero que dijeron que entendían plenamente que ante la situación política en nuestra región, por qué se había suspendido. ¿Usted no piensa, o sea, no sé si depende exclusivamente de usted o tiene que hacer un lobby, un trabajo diplomático con otras naciones, con otros gobiernos para establecer una nueva fecha? Mira, sí, y lo sabremos cuando se generen en nuestra región ciertos entendimientos que todavía no hemos llegado a ese punto, pero claro, hablando a través del diálogo,
pero también el diálogo sobre todo con Estados Unidos, que fue quien originó la Cumbre de las Américas. A propósito de Estados Unidos, señor canciller, el pasado jueves la embajadora Lía Campos celebró en su residencia la tradicional ceremonia con motivo de la independencia de los Estados Unidos, pero este año con una condición especial, que son los 250 años de la independencia estadounidense. Usted estuvo presente en su condición de canciller, estuvo presente el presidente Luis Abinader, pero se ha hecho en los corrillos se ha hecho como una especie de comentario de que anteriormente usted había convocado a un almuerzo con todo el cuerpo diplomático y ella no asistió, y que posteriormente en algunas fotografías o en imágenes se había visto como una apatía, o como que estaba más simpática las fotografías con otros actores políticos que con el presidente Abinader. ¿Cómo fue y cómo se encuentran las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y República Dominicana en estos momentos? Bueno, comenzando con el hecho del almuerzo en el cuerpo diplomático, como yo dije en su momento dado, ella se excusó, no estaba presente en el país, tengo entendido, llegó justo ese día o el día siguiente, pero ella no fue la única embajadora ausente o embajadora ausente en ese almuerzo. En cuanto a la relación, está completamente normal. Aquí ha estado no solamente el secretario de Estado Rubio el año pasado, recientemente el subsecretario Landau también estuvo acá. El secretario de Guerra. El secretario de Guerra, y ahora en unos próximos días viene también, no voy a decir, otro alto funcionario de Estados Unidos, y así que completamente normal. En cuanto al evento en el 4 de julio, en la Embajada de Estados Unidos, el presidente Abinader estuvo presente, la primera dama, y fue un evento en el cual yo los vi sonreír a todo el mundo. Alguien que le encanta, no sé, la chismografía o qué exactamente. Le gusta la quinta pata al gato, exacto, pues no gozan con ello, pues bueno, esa es parte de la libertad de expresión, ¿no? Señor canciller, la diplomacia ciertamente es un arte, por eso no cualquiera debería ocupar un lugar en una misión diplomática. Pero dicho esto, ¿cómo se maneja la relación con un país tan importante para la República Dominicana y en el mundo como los Estados Unidos, de manera tal que nosotros preservemos, o por lo menos sintamos que preservamos nuestra dignidad y soberanía, pero al mismo tiempo se firma un memorando de entendimiento donde le facilitamos a Estados Unidos nuestro territorio para sus aviones y demás, entre otras facilidades? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, mira, Lizeth, hay que entender hoy en día las relaciones internacionales como una cuestión de colaboración, de cooperación. Eso es absolutamente normal, de eso se trata, ¿no? Ese es el pan nuestro de cada día en las relaciones internacionales, de colaborar en la lucha contra el narcotráfico, cuestiones migratorias, cuestiones medioambientales, es decir, la multiplicidad de temas en ese sentido es grande. Entonces, nosotros, por ejemplo, y esto lo he dicho tantas veces, nosotros fuimos, el presidente Abinader dio ese discurso en el 21 de septiembre, pero después de eso fueron múltiples reuniones con Estados Unidos diciéndole, pongan atención, colaboren con nosotros, cooperen con nosotros con la situación en Haití, que tienen ellos la capacidad principal de ayudar a nivel internacional, de movilizar. Afortunadamente, tomaron ese liderazgo. Si no hubiese sido por Estados Unidos, es muy difícil que hoy en día tuviésemos esa fuerza de supresión de pandillas en Haití. Han puesto el dinero para ello. No, y usted buscó alianza con Ecuador, Costa Rica, Panamá. Hicimos con múltiples otros países. Es decir, fue un trabajo colectivo.
pero fue el liderazgo de Estados Unidos en ese sentido, que eso no quepa la menor duda. Entonces, eso por un lado. Ni hablar nuestro principal país al cual mandamos nuestras exportaciones, del principal país de donde viene el turismo. Puedo seguir enumerando. Entonces nos piden a nosotros en un momento dado que puedan llegar aquí unos aviones. Ah, no, pero eso no se puede, porque eso es violar la soberanía dominicana, porque vienen unos aviones aquí por un momento dado en la lucha contra el narcotráfico. Es que yo creo que necesitamos hoy modernizar nuestra conciencia colectiva en cuanto a lo que es realmente una vulneración de la soberanía y lo que es una colaboración, cooperación social de doble vía. No, ciertamente, y el país no puede darse el lujo de darle la espalda a Estados Unidos, sin duda alguna. Ahora, lo que establecí ese memorándum de entendimiento de recibir extranjeros en lo que se mandan a sus respectivos países, que habría que ver si eso finalmente se da, ¿se está cumpliendo? Bueno, todavía no han llegado ni uno. Okay. Primero, y eso se va a cumplir. Cuando ocurra, se va a cumplir. Eso es que no quepa la menor duda. Canciller, Venezuela. Nosotros tenemos una relación, una hermandad con Venezuela histórica de hace muchos años. Entonces, al momento del terremoto, teníamos relaciones diplomáticas suspendidas, teníamos una situación tensa, usted retiró el embajador, ellos retiraron el embajador, no hay relaciones diplomáticas, pero nos hemos volcado en ayudas humanitarias y en asistencia y en colaboración, y usted mismo ha encabezado operativos con aviones como el del aeropuerto el otro día para traer personas desde allá. ¿Pudiéramos decir que esta desgracia, aunque es lamentable decirlo, da pie o ayuda a que se pueda mejorar las relaciones y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí. En primer lugar, no fuimos nosotros que suspendimos las relaciones. ¿Fueron ellos? Fue Venezuela en julio del 2024 quien decidió suspender las relaciones diplomáticas y consulares. Y nos dieron 4 días, me parece, para el retiro de nuestros funcionarios. Y nosotros acatamos, obviamente, y también pues ordenamos la salida de los funcionarios de ellos en República Dominicana. Después, nosotros estábamos ya en vías, el presidente Abinader había tomado la decisión ya de comenzar, antes del terremoto, ya a establecer un contacto de nuevo consular. Lo habíamos hablado. Usted anunció la designación por parte del presidente del ex general Jaime Marte Martínez y después de Pastor Vázquez como cónsul general en Caracas. Eso ocurrió, el del general Marte Martínez, tiempo antes del terremoto. Por diversos motivos no se cambió a Pastor Vázquez, quien tampoco había todavía ido, o sea, no habíamos llegado al acuerdo con las autoridades para que él pudiera trasladarse todavía a Venezuela. Pero es que el motivo es que nosotros tenemos miles de dominicanos en Venezuela. ¿Y miles de venezolanos aquí? Miles y miles de venezolanos en República Dominicana. Y conviene, los venezolanos que querían venir acá tenían que ir a nuestro consulado en Bogotá. Sí. Claro. Entonces, para facilitar todo el intercambio. Su viceministro me contó que para ir a Caracas al vuelo humanitario que usted encabezó la semana pasada, tuvo que ir oficiales de la Junta Central Electoral para poder hacer la documentación de que vinieran. Exacto. Fueron personal de Cancillería, protección a los nacionales en el exterior, una delegación, ¿sí?, y de miembros de la Junta Central Electoral. Así que el deseo es de restablecer relaciones consulares, iniciando con de nuevo la protección de los nacionales de ambos países, y después ver cómo se procede a establecer ya relaciones diplomáticas más adelante. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, y ahora esto abre la puerta, pero a la misma vez lo dificulta por la situación. Claro. En Venezuela también nuestra residencia, la embajada allá, sufrió ciertos daños que se pueden reparar, estructurales. Ya enviamos también a un ingeniero estructural, lo vio, es completamente reparable. Pero sí, esto es un
camino en vías de restablecimiento de la normalidad, esperamos, eventualmente con Venezuela. ¿Cómo ve usted los, si podemos llamar, cambios o giros que está tomando la política en Latinoamérica? Mira, yo creo que nosotros tenemos unas grandes ventajas en Latinoamérica. Somos la región en desarrollo que tiene más países democráticos y cuyas elecciones se resuelven sin conflictos grandes, ¿no? Hay, obviamente los conflictos, pero que hay una transferencia del poder de un partido a otro. Hay ciertos pataleos a veces, pero que, de nuevo, sin violencia o con poca violencia en términos comparativos con lo que ocurre en el mundo. Son cambios del péndulo, de orientaciones ideológicas que uno lo puede ver a través del tiempo. Nosotros en República Dominicana gozamos de un privilegio que es de tener un gobierno de centro. Un gobierno es una gran ventaja. Que quiere decir que es un gobierno que respeta los valores democráticos, los principios de las libertades fundamentales, derechos humanos, y que tiene algo muy importante, que es una colaboración ya que viene desde muy viejo, de décadas, colaboración entre el sector público y el sector privado. Eso es fundamental. De hecho, lo comentan mucho personas que vienen acá, ¿no?, del sector privado, que se quedan sorprendidos del nivel de compenetración que hay entre los dos sectores. Así que... Sí, porque dice Lisette que desde que llegó Donald Trump le ha puesto le ha puesto el guía para la derecha. A la derecha, Mire, claro. canciller, no le voy a preguntar de Cuba, porque tú sabes que no me va a decir nada, porque va a manejar la diplomacia. Es diplomático. Claro. Don Roberto, ¿cómo usted se hace como canciller en un mundo como usted ha descrito en estos tiempos? Con el pugilato, le pudiéramos decir, o con el equilibrio entre China y Estados Unidos, porque usted mantiene buena relación con Estados Unidos por todo lo que usted explicó ahorita, pero también reconoce lo que es el impulso de la economía china y cómo ellos han visto nuestro mercado. Todos los días vemos más marcas chinas, más vehículos chinos, creciendo las exportaciones de ellos, o sea, las importaciones nuestras desde China. ¿Cómo usted maneja eso, que con Juan sin que Pedro se ponga celoso, o con Pedro sin que Juan se ponga celoso? ¿Cómo usted maneja eso? Bueno, en primer lugar, cuando el presidente Abinader tomó el poder en agosto del 2020, hay que recordar que ya estaban las relaciones diplomáticas con China. Sí. No fuimos nosotros, con esto no quiero pasar ningún juicio de valor, sino simplemente decir que las relaciones estaban ya establecidas. Igual teníamos también relaciones con Rusia, con la Federación Rusa. Lo que no tenían era una embajada acá. Pero desde el principio del gobierno, en el 20... Usted abrió, y la India, que era concurrente también, usted la abrió también. No, teníamos una embajada ahí desde el 2005. Hans Dannenberg. Yo digo ellos aquí con nosotros. No tenían, no había. Era concurrente. Bueno, es que desde el principio, exacto. Desde el principio del gobierno, nosotros, una de las prioridades que el presidente Abinader estableció fue que todos aquellos, solicitarles encarecidamente a todos aquellos países donde nosotros teníamos embajada, que abrieran una acá. La reciprocidad. Y eso fue, exactamente, y eso fue lo que hicimos. Eventualmente, la India, como tú señalas, abrió una embajada acá. Y Rusia también terminó abriendo su embajada acá. Entonces, nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo prácticamente, y unas 53 embajadas no permanentes, es decir, con embajadores o embajadoras en esos países. Quisiéramos tener en otros países más, pero todavía una cuestión de presupuesto y de prioridades, todavía no hemos podido ir más, pero abrimos varias embajadas nuevas bajo este gobierno. Hemos abierto en Vietnam, en Bolivia no teníamos, así que sí hemos y continuaremos en la medida de las posibilidades, pero vamos y priorizamos donde están los dominicanos sobre todo. Señor Canciller, a propósito de esa
reciprocidad y expansión y demás, ciertamente que con su llegada, por ser un hombre de larga data y formación y ejercicio dentro de la diplomacia, comenzaron a verse parámetros muy favorables que han tenido, por supuesto, el apoyo del presidente para mejorar la representación del país en esas legaciones. Pero no todo está hecho. No todo está hecho. Y sobre todo no todo está hecho ni siquiera en la parte consular, porque obviamente el propósito es siempre elevar la calidad de nuestros representantes y su formación y que ellos generen negocios para el país, que es la función. ¿Qué diría usted que necesitamos hacer a corto plazo para seguir esa transformación? Mira, incluyendo los consulados, se han mejorado notablemente. Sí. Nosotros tenemos ahora una tarifa consular que es ampliamente respetada, uniforme, con muy pequeños cambios dependiendo de las distancias, a veces por costos, pero es menor. También se entrenan de una manera bastante bien a todos los funcionarios consulares, igual que los diplomáticos de las embajadas y de las misiones. El presidente tomó la decisión ya de que a partir de enero del 2027 todos los ingresos de los consulados van a pasar a la cuenta única del Tesoro. Que es lo que debió haber sido siempre. Estamos trabajando ahora mismo en una escala salarial para los consulados, que yo espero que en una cuestión de un mes o 2 meses, a más tardar, ya esté en manos del presidente para su aprobación, y asimismo con una serie de otras transformaciones en el sector consular también, que eran necesarias, pero que no lo podíamos hacer todo de golpe. Es decir, había que ir poco a poco. También les voy a señalar algo que es fundamental, y es cumplir con lo que establece el artículo 66 de la ley de ministerio, la ley orgánica de Cancillería. El artículo 66 establece las proporciones de cuántos funcionarios de carrera versus los políticos, que son de libre nombramiento y remoción. La ley establece que los embajadores deben ser 50% de carrera y 50% de libre nombramiento y remoción. Cuando nosotros llegamos, los de carrera eran 8%. Hoy en día es un 48%, es decir, que casi hay un equilibrio entre los embajadores. Y de hecho, aproximadamente un 32 o 33% son mujeres. También que hemos promovido muchas ministras consejeras y embajadoras. A embajadoras, te puedo decir, de Egipto, de Austria, África del Sur, Nicaragua, todas eran ministras consejeras que no habían encontrado un techo, y de la cual, y estoy dando unos cuantos ejemplos. La que era la embajadora, ministra consejera en México, embajador en México y ahora en Estados Unidos. La que estaba como ministra consejera en Washington, amiga papi, en la OEA, que usted estaba como embajadora en Sudáfrica, me parece, creo que usted. Sí. Angie Shakira, estaba en Jamaica. Angie Shakira también, bueno, era ministra consejera, etcétera. Sí, es decir, claro. Sí eso ha sido un gran logro, a la vez también de establecer una escala salarial digna, sin necesidad de aumentar el presupuesto del ministerio, porque lo hicimos con los ahorros que logramos saneando ciertas nóminas. Eso nos permitió aumentar. Entonces, Lizeth, sí hemos ido transformando, pero de nuevo, en términos de cuánto tiempo tenemos como nación independiente, hay que esperar a que se continúen con estas transformaciones que van a continuar. Y hay que saludar, perdón Víctor, que creo que es importante destacar el inicio de la especialidad
del INESDIC para personas no solamente internas dentro del servicio exterior, sino externas que quieren especializarse en la carrera diplomática. Yo creo que eso es un aporte también y muy importante. Sumándole a eso que dice Lisette, algo que me ha gustado mucho, el embajador Morales Lama, el embajador Reinaldo, o sea, los ex rectores, usted los ha integrado en un consejo, o sea, ellos aportan, aunque ya no estén como rectores titulares, están aportando su experiencia. Reinaldo Espinal. Reinaldo Espinal, gracias, el embajador Reinaldo Espinal. Él está en Vietnam. Sí, señor, pero que se mantiene, o sea, tengo entendido que el instituto lo sigue utilizando como consultor en apoyo a la política de formación que establece el ICET. Mire, señor canciller, hay un monto, han hecho el estudio, ¿cuánto le va a ingresar extra a la cuenta del Tesoro por esa decisión de eliminar la discrecionalidad del ingreso de los consulados en favor de los titulares, sino que se transfiera directamente a la cuenta del Tesoro a partir de enero de 2027? No te puedo decir a ciencia cierta. Si te dijera una cifra, te la podré decir una vez que se haga la transferencia. Pero de ahí saldrán exactamente los fondos para poder costear la escala salarial. La mejora salarial. De los consulados, claro. Mire, señor canciller, también preguntarle, con respecto a la crisis Estados Unidos, Irán, el tema Israel, Irán, Gaza, Líbano y toda esta presión en Medio Oriente que ha traído esta ley anticrisis con el gobierno, el presidente Abinader y el ministro Magín Díaz, llevó al Congreso Nacional. ¿Usted como canciller visualiza que esta tensión de esta guerra, esta crisis, pueda ir bajando? ¿Usted cree que puede presentarse algún otro inconveniente o usted entiende que ya las aguas van a su nivel nuevamente sin mayores conflictos? Mira, predecir hoy en día qué va a ocurrir 3 días o en una semana, Víctor, es una tarea cuesta arriba. Muy difícil decirte. Lo que esperamos es que ahora, por diversos motivos coyunturales, creemos que este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar de nuevo de que se ha violado el cese al fuego, de que el acuerdo están interesados, están reunidos ahora mismo en Qatar y los negociadores, y que eventualmente se va a llegar a algún acuerdo más permanente o duradero. Porque hay factores que militan a favor de ello, tanto en Estados Unidos como son las elecciones legislativas que vienen ahora en noviembre. Y todo apunta que el presidente Trump quiere terminar con el conflicto lo más pronto posible, en el caso de Irán, porque realmente no quieren continuar en un conflicto sin fin, y además para poder tener acceso a la venta de su petróleo. Hoy en día no es que estén vendiendo de nuevo, ha habido, justo por la recesión, por otros factores, por sustitución de las matrices energéticas o de electricidad. En el caso de China ha habido un descenso considerable en la compra de petróleo, y tengo entendido, por lo que me dicen y leo en los expertos, de que hay mucho petróleo iraní que está en buques sin compradores en la actualidad. Así que también les interesan a Irán que se y el flujo resuelva. de embarcaciones por el estrecho de Hormuz tampoco le conviene tener eso limitado. Por todos esos factores, a nadie le conviene continuar con el conflicto, nadie le debería interesar continuarlo, y por lo tanto hay muchas presiones y muchos factores que están hacia una resolución de ese conflicto. Y eso esperamos, de que el año que viene, algunas predicciones establecen de que el barril de petróleo va a descender hasta $50. Yo lo oigo. Ojalá. Bueno, Ojalá. esas son las predicciones, ¿no? Vamos a ver, y esperamos de que así sea, lo cual crearía, ¿no? Libraría de ciertas presiones al gobierno en ese sentido importante. Pero bueno, la economía dominicana afortunadamente va muy bien, todos hablamos, la diversificación de nuestra economía,
seguimos creciendo, estamos creciendo prácticamente un 4%, ¿no? Proyección para este año, y tal vez puede ser 3.8, pero bastante cercano. Y eso sobre todo mirando en contraste con donde están los otros países o el promedio para el mundo. Y se quiere que usted la mande allá donde Netanyahu, que ella quiere decirle 2 o 3 cosas para que esté quieto y no agite, no alborote las avispas. Ese es otro factor. Se lo deja Israel, sí, porque agita. Israel, sí, bueno, mira, por las pugnas de ellos, sus diferencias religiosas. No quiero entrar en ese conflicto, pero también hay que pensar de que Israel tiene también sus prioridades de seguridad nacional, así como las tenemos nosotros. No con eso, no quiero decir no se justifique pero claro, nada, pero de todas maneras lo que quiero decir es que es una situación muy difícil, la situación de esa región. Es complicada. Señor Canciller, ya en los minutos finales, yo no me perdonaría preguntarle lo siguiente. Diplomáticamente hablando, ¿cómo se recibe la intención del gobierno estadounidense de reinstaurar la política Monroe en la América Latina? Mira, hasta ahora, aparte de los comentarios que hizo el presidente Trump en su momento en relación al canal de Panamá, el cual sigue en manos panameñas al día de hoy, y Panamá sigue teniendo excelentes relaciones con Estados Unidos. Aparte de eso, no veo, bueno, una acción en Venezuela, que nosotros, siendo un país que creemos en la resolución de los conflictos a través del diálogo, no son medidas que estamos nosotros dados a tomar, y afortunadamente hoy en día la situación en Venezuela ha mejorado, ha habido una apertura, tú misma lo decías, o ustedes lo decían, en el sentido de que eso ha facilitado, ¿no?, la salida de Maduro, y esperamos de que eso cree se lleve a cabo una hoja de ruta, se adopte una hoja de ruta más pronto que tarde, que permita al pueblo venezolano elegir a sus gobernantes. Ahora con este terremoto no ayuda en ese sentido, lamentablemente. Las consecuencias ahora van a tener las prioridades de las autoridades, pero de todas formas nosotros esperamos que sea. Pero bueno, nosotros lo que vemos son los hechos, y los hechos es de que pueden haber palabras, pero no vemos de que haya realmente una diferencia entre las relaciones de República Dominicana, por lo menos con Estados Unidos. ¿Su próximo viaje, canciller? A Naciones Unidas. ¿Sale esta semana? No, todavía es el día 20. Don Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el canciller de la República, es el único ministro, conjuntamente con el ministro de Turismo, David Collado, que el presidente mantiene desde el 16 de agosto del 2020. Pero las razones sobran, y yo le voy a decir como ciudadana que le estamos muy agradecidos de su gestión, porque usted nos hace sentir muy orgullosos de que la cara diplomática de la República Dominicana esté en usted. Muchas gracias. Yo tengo una sola queja, yo lamento una sola cosa de su Cancillería: que el doctor Gómez Berger no esté aquí en el mundo, en esta tierra, para que analizáramos juntos su desempeño y su papá era un gran admirador de don Roberto, y era un hombre, y don Roberto siempre me lo ha distinguido. Recordamos a tu padre también como un gran canciller, Así es. Gran señor. Cuando papá, yo no te puedo contar cómo se puso papá cuando se enteró que era. No, y mami era una cosa aparte también con don Roberto. También. Gracias por su gestión, gracias por honrarnos con gracias por la invitación, y disculpen que haya tardado tanto tiempo. No, por favor, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos con un poco más para cerrar la mirada hoy.